Ese capítulo, el capítulo 7, habla sobre dos espiritismos y dos consoladores. Ese capítulo es extenso, ¿verdad? Tiene más de 20 páginas y a diferencia de las otras clases sobre el libro, que yo unía varios capítulos juntos, este lo cogí solo, ¿ok? Porque habla de un problema que tenemos que darle pensamiento. Y es el concepto de que hay varios tipos de espiritismo, especialmente en Brasil. Y- ¿Ok? Y hay que discutirlo, porque la división, a pesar de que muchos espiritistas no la reconocen, ya la división existe. ¿Ok? Dos espiritismos y dos consoladores. Según Alejandro Gededis, al tratar de escribir sobre Jesús el Nazareno, llamado el Cristo, se tocan las ideas convocadas por la historiografía y la tradición judeo-occidental. ¿Ok? Ya Jesús no es un personaje, ya es parte de una idea occidental. Incluso la historia se mide antes de Jesús y después de Jesús, ¿verdad? Es un concepto. Jesús es un ser de poderosa fuerza tradicional. De no haber existido, habría que inventarlo, según ese autor. ¿Ok? Eh, si Jesús no existió de verdad, esa idea de Jesús, habría que inventarla porque la sociedad occidental se amarra con esa idea, ¿verdad? Si no vivió realmente Jesús, el cristianismo existe sin él en el mundo occidental, pero en el mundo occidental todo podría seguir sin Jesús, pero no sin el cristianismo, que es uno de sus principales componentes. El mundo occidental basa su concepto moral en base al cristianismo. El mundo occidental podría vivir sin Jesús, que hasta cierto punto lo hace, pero no podría vivir sin el cristianismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestra sociedad es una cristiana, de valores cristianos, ¿verdad? Incluso en las constituciones escritas por los hombres para definir sus países, no estoy hablando solamente de la norteamericana ni la de aquí, sino de todas las Américas, hablan de Dios, ¿verdad? Todas. Dicen su juramento encima de una Biblia, ¿verdad? Y así hay muchas costumbres tan arraigadas en la sociedad occidental sobre el cristianismo que no podría vivir sin ella, pero sí ha podido vivir sin Jesús, ¿verdad? Así que eso es un concepto de ese escritor bastante interesante. Unos dicen que se llamó Jesús, otros que se llamó Isa, otros que Nazarius, otros que Krishna, pero para todos vivió hace 2000 años. Nació bajo el reinado de Augusto, cuando la gente del cercano oriente emigraba en todas direcciones buscando lugares para ampararse en el censo. ¿Ok? Eso es bien importante. El Medio Oriente era un montón de tribus colonizadas por el Imperio Romano. Y si tú querías participar de ese imperio, de esa economía, tenías que estar donde en el censo. Cualquier similitud con países que usted conoce es pura coincidencia. Descendiente directo de la estirpe de David, nacido de padres pobres, judío de nacimiento, su nombre no se haya registrado en ningún sitio. Su nombre fue mencionado por primera vez alrededor del año 50 después de Cristo en una carta de Pablo de Tarso. Así que el concepto de Jesús, la idea de Jesús, no aparece, o sea, Jesús no aparece en los censos romanos. ¿Ok? Figura histórica de Jesús, pues no aparece. Y fue mencionado en el año 50. Ya Jesús, según la historia, ya había muerto. A diferencia, y eso quiero establecerlo claro, a diferencia de otros grandes personajes de la historia humana, como Sócrates,
Platón, Aristóteles y todos esos filósofos que aparecen registrados en la historia. Y no aparecen en el censo romano, sino que aparecen en los censos griegos y en la escritura griega. ¿Ok? Jesús tiene ese problema y por eso se levanta tanto mito alrededor de él, tanta cosa fantástica alrededor de él. Y al mismo tiempo, por eso es que es tan buen negocio el de Jesús. ¿Sí? Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, pero Marcos dice que fue en Nazaret. Llegado a Egipto para evitar que lo asesinaran los soldados romanos, allá debió recibir educación. Nadie sabe de la vida de Jesús, todos son especulaciones. Reaparece entre los suyos cuando cuenta con 12 años y desaparece otra vez para reaparecer a los 30 años de edad. Eso es lo que dicen los evangelios. Es un personaje como visible, que, que le podemos atribuir un montón de cosas. Dime. ¿Ah? Egipto antes de los 12 años. Ajá. ¿Estuvo por allá? ¿Y por qué lo iban a asesinar a los 12 años? ¿Te acuerdas que en la Biblia dice de que hubo un, exacto, Pero eso era para cuando, evitar, ajá, eso por fue eso, cuando nació antes de 12 años, exacto, antes de 2 años. llegado a Egipto para evitar que lo asesinaran. Los soldados romanos, reaparece con lo suyo a los 12 años y desaparece otra vez. Es un personaje que es, ¿cómo se dice? Escurridizo en ese aspecto. No se menciona nada más de él. Los sabios de aquel tiempo no escribieron sobre Jesús. En el Talmud de Palestina, escrito en el 400 DC, o sea, después de Cristo, y en el de Babilonia, escrito en el 500 DC, habla del Mesías y lo ponen como hijo de una peinadora judía y un soldado romano y no lo mencionan como Jesús. Esa es la única referencia que hay, aparentemente, en la historia de ese personaje, en el Talmud de los judíos. Y recordemos que Jesús no era cristiano, ¿verdad? Era judío. ¿Y cómo es que tú no tienes referencia de un personaje tan importante para la historia en tu cultura? Cuando sabemos que los judíos tienen una recolección histórica desde antes de Jesús, mucho antes de eso. O sea, la historia del pueblo hebreo es antiquísima y está escrita porque Jesús no aparece. Ellos no lo reconocían como el Mesías, para empezar. Exacto, pero no pueden evitar reconocer sus hazañas y los cambios que eso causó en la historia. No me puedes decir que vamos a borrarlo de la historia. ¿Tiene sentido lo que está diciendo el autor? O sea, para mí tiene mucho sentido de que es cuestionable, ¿verdad? De que el personaje tiene cosas que históricamente no se pueden comprobar y que aparece y reaparece y muchas de las cosas que se le atribuyen fue no puestas por él, sino lo que dicen las personas de aquel momento, años después, que hizo. Eso es bien importante, porque se piensa que la vida de Jesús es tal o cual aparece en los evangelios y que eso es históricamente correcto. Y eso hay que cuestionarlo. Sí, lo que yo pienso también de esto es que para esa época se escribió, ¿verdad? Y otro, pues, con su imaginación, pero le dieron, le echaron mucho condimento, muchas cosas para que la gente pudiera hacerle caso, ¿ves? Yo entiendo que posiblemente eso fue uno tan como nosotros, pero buscando a alguien de entre tantos miles, él tenía algo en específico, pero adornaron mucho los escritos. Yo entiendo que le dieron mucho a los escritos porque era para llamar la atención, era para, ¿eh? Bueno, de ahí nace una nueva religión. Tuvieron que adornar todo.
¿verdad? Nace una nueva fe. Hay una especie de cisma entre los judíos. Se dividen los judíos, ¿verdad? Unos se convierten en cristianos y unos continúan. Así que, a diferencia de Sócrates, que sus estudiantes escriben libros de él, pero escriben libros sobre lo que aprendieron con él, Jesús no tuvo eso. Actualmente no. Ajá, sí, sí. Que, mm, sí, ya tenemos a Charlie. ¿Cómo se llama eso? El título que él tiene, un beato. Exacto. Ok. Está en camino de convertirse en. Que Mm, fue el que le dio filosofía al pensamiento que estaba surgiendo, que llamado cristianismo. sí, pero el autor critica en ese mismo capítulo, critica a Pablo en ese y en el próximo, porque Pablo era claramente un judío tradicional. Entonces le atribuye a Jesús cosas que Jesús, según los otros discípulos, contradecía en vida. Pero eso está más en detalle en el libro. ¿Ok? El problema es que todo el mundo agarra a Jesús y lo interpreta, que yo creo que es lo que quiere hacer el autor, que tengamos eso en mente. Entre los hebreos, la secta de los saduceos, ahí es que empieza, eran los representantes del partido religioso conservador. Sus adversarios eran los fariseos, de ideas progresistas que introdujeron la idea de los ángeles y la resurrección entre los muertos. Jesús no estuvo en esta secta y según los evangelios nunca fue aceptado entre ellos. ¿Eh? ¿Verdad? Así que ya vemos, tenemos dos equipos. Cualquier semejanza con lo actual también es pura coincidencia. Teníamos dos equipos, unos conservadores y otros liberales. Y entonces, ninguno aceptaba a Jesús, ninguno, ¿verdad? Hubo una tercera escuela, los asenios, que vivían aislados del judaísmo, por eso es que existía la tercera escuela. Si hubieran estado con los judíos, probablemente hubieran muerto todos, porque los hubieran aniquilado, ¿verdad? No hacían sacrificios, no atesoraban dinero, ni adquirían grandes fincas, no tenían esclavos, no aceptaban los honores y comían en comunidad. ¿Se parece a la idea de Jesús que nosotros tenemos? Sí, por lo menos a mi idea, ¿verdad? ¿Verdad? De un hombre humilde, sencillo, sin nada de. Crean que el alma vive eternamente y se cree que Jesús convivió con ellos por 3 años, dicen, ¿verdad? Ah, era esenio, seguro que sí. Juan el Bautista era esenio y por eso se cree que él convivió con ellos. ¿Qué? Probablemente lo que queda, según el autor saca esa información de unos escritos que estaban en unas vasijas de vino, estaban en unos entierros y hablan de Jesús y habla de eso. ¿Ok? Ciertas partes de los evangelios proceden de los esenios y el estilo de Jesús corresponde exactamente a la moral y a sus costumbres, pero esto no lo aceptan los teólogos cristianos porque pone entredicho la identidad de Jesús con Dios acordada en el concilio de Nicea. ¿Qué dice el concilio de Nicea? Que Jesús es una tripleta. Jesús es Jesús, es Dios y es Espíritu Santo al mismo tiempo. Esa Trinidad, yo digo tripleta, pero es el combo agrandado. Jesús era las tres cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Y eso se acordó en ese concilio. Y sabemos que no hay evidencia de nada de eso porque los hombres no pueden ser dioses, etcétera. Tenemos la cuestión de
aquí hay que aplicar la lógica sobre el asunto, ¿verdad? Y lo que sabemos del espiritismo. Jesús fue un gran maestro, hombre, un espíritu encarnado. No tenía cualidades divinas para nada. Un hombre que había evolucionado y que era bien evolucionado para ese momento y nos mandaron allí a enseñar. Eso es todo. Así que eso contradice, esa idea de los esenios contradice la idea de los teólogos que piensan que pues Jesús es tres cosas a la vez. Desde el año 60 al 80 del era cristiana aparecen los primeros relatos evangélicos escritos y después otras tantas fragmentadas que van aumentando en ediciones sucesivas. ¿Ok? Evangélicos, ¿verdad? Esto es una hoja. Entre el año 98 y el 100 apareció el Evangelio de San Juan, que fue el primero. Hasta el año 1893 se conocían unos 20 evangelios, los dichosos evangelios apócrifos. Mi abuelo, que era ministro, me dice que los había leído unos cuantos y que no le gustaba porque aparecían cosas de magia y cosas fantásticas. Y yo precisamente por eso es que hay que leerlos, para tratar de entenderlo y ver qué hay ahí. Ah, yo siempre le pedí uno que otro, pero nunca me los consiguió. ¿Sabes? Porque se leen, ellos mismos lo leen. Mi abuelo fue ministro y pues ellos lo leen y lo estudian cuando están allá en la escuela de ministros, ¿no? Eh, Pero, sí, pero recuerda que ellos lo leen en el idioma, en los idiomas más originales, ¿verdad? Mi abuelo le hablaba latín y hablaba hebreo, esas cosas, ¿sabes? Allá en el seminario, pues ellos lo leen en los idiomas originales y pueden sacar de ellos, ¿verdad? Lo que dice allí. Pero pues sacan lo que se repite, lo que ya se conoce, lo que ya está establecido como la norma. ¿Mm? Pero ya saben que hasta 1893, un poquito después de la publicación del Libro de los Espíritus, habían evangelios todavía. Y debe haber varios más, y según vayan descubriendo y haciendo excavaciones arqueológicas, probablemente encuentren más cosas, ¿verdad? Porque todo ese Oriente Medio está lleno de historia todavía, ¿verdad? Tenemos que comprender que la Biblia, importante para la fe cristiana, pero al mismo tiempo es una compilación, tú sabes, de narraciones históricas y legendarias, a veces con enseñanzas vulgares y rayando en la oscuridad. Es importante, es el libro del cristiano, es la palabra de Dios. ¿Eh? Es importante para la fe cristiana, pero al mismo tiempo es una compilación. Es recoger todo y empatarlo todo ahí. Que si usted ve lo grande que es una Biblia y la cantidad de palabras y oraciones que tiene, fue un trabajo que toma siglos hacer eso. Añadirle, 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 añadirle. Siempre, ¿verdad? Se parece a la misión del Departamento de Educación, que todos los años le añaden y le añaden y le añaden, ¿verdad? Una- ¿Eh? Algo que a mí siempre me llama la atención, porque yo estuve ahí mucho tiempo, ¿verdad? Es esta cosa que nos ponen que es que fue inspirada por Dios, recuérdalo. Si fue inspirada por Dios, tiene autoridad. Entonces, ¿cómo es la cosa? Fue inspirada por Dios y escrita y reescrita, como hemos visto en los capítulos anteriores, y manipulada por cientos de personas. Tienen cientos de correcciones. Las más antiguas, te estoy hablando de los documentos más antiguos, que es de la época del año quinto. Esa, la Vulgata, esa Biblia tiene cientos de miles de, de arreglos. Tú sabes, desde esa época hacia acá. Cambios, interpretaciones, cambios de palabras, cambios de ideas, quitar y poner, quitar y poner. Es qué sé yo, es una tormenta de ideas que nunca se acaba. Sí,
Ahora hay una inteligencia artificial que te escribe. Ah, sí, se la puedes dictar y te la pones, tú sabes, sin ninguna contradicción. ¿Te ibas a decir algo? Eh, Ah, de los apócrifos. Hay traducciones en internet Sí, sí, y son interesantes porque parecen cuentos de superhéroes. sí, Es bien, bien loco. sí. La de Pedro dice que, que iban unos soldados llegando a la tumba de Cristo y que ya estaba el centurión desmayado y que bajaron dos seres luminosos que la cabeza le llegaba al cielo. La piedra se mueve sola. Ellos entran, sacan a Jesús cargando como si fuera un borracho y la cruz viene sola atrás hablando. ¿Sí me entiendes? Por eso lo eliminaron. ¿Quién diablo se va a creer eso? Sí, Si sí, ya es difícil creer que se multiplicaron los peces, sí, sí. entonces que la cruz hablaba sola. Y otro que Jesús, cuando resucita, el Satanás está bien nervioso en el infierno, mirando por la ventana, y Jesús llega con una luz dorada y rompe las puertas del infierno y libera a Abraham, a David, a todos los profetas y se los llevó con él para el cielo. A todos a y- todos los reyes y con todas sus guerras. Y encadenó a Satanás y dejó a yo no sé quién a Porque cargo de él. eso es algo que tienen en común. Todos esos que tú mencionaste, eso es algo que tienen en común. Que vivieron de guerra en guerra. eh, Y que si su lugar era el infierno, pues por algo sería. Ah, sí, porque ¿qué es la historia de la Biblia si no es un pueblo conquistando a otros? Eso es básicamente el Viejo Testamento, la conquista de un pueblo sobre otro. ¿Ah? Otra cosa también, yo te hablo de cuando yo estaba ahí, ¿verdad? Porque es obvio que todas las Biblias, como tú estás mencionando, pues han sido truqueadas en un momento dado. Pero eso no es lo que nos enseñan nosotros cuando estamos ahí. Cuando nosotros no estamos ahí, por ejemplo, yo que fui maestra de instituto bíblico y fui maestra y llegué a predicar, a nosotros nos enseñaban que para enriquecer nuestro, ¿verdad? Lo que vamos a dar, pues debíamos tener varias versiones de Biblia. Yo tenía un montón de Biblia, pregúntale a esta, yo luego me deshice de ella. Yo tenía diccionarios bíblicos, yo tenía comentarios bíblicos, yo tenía libros de las costumbres de la época. Todo eso, mapas si era necesario, todo eso yo lo utilizaba para yo hacer mi predicación. Pero en realidad nunca a mí se me pasó por la cabeza cuestionarme por qué esta dice una cosa ya que ella dice otra, ¿entiendes? Es la cosa. Sí. Y tomando en cuenta de que tú participabas de el protestantismo, que en sí es una secta dentro, es una partición del cristianismo, porque los cristianos originales eran ortodoxos o católicos. Después eso se sigue dividiendo. Así que realmente ese protestantismo realmente es nuevo comparado con la historia del cristianismo en general. En la época de Jesús, en aquel momento cercana a la época de Jesús, en los concilios, solamente había una iglesia. Ahora hay cuántas denominaciones, o sea, seguimos. Esto es importante. El eje de la enseñanza de Jesús es la convicción de la existencia futura que debe ser el objeto y la principal preocupación del hombre sobre la tierra, del ser humano encarnado. ¿Ok? Las existencias futuras, las vidas futuras, ¿verdad? Ese es el eje de la enseñanza de Jesús. Para Jesús, amar constituye toda la religión y toda su filosofía. Eso es bien importante. Eso es algo que la iglesia todavía no ha podido quitarle a Jesús. Eso. Jesús desaprobaba toda manifestación de culto exterior y se rebelaba contra los sacerdotes. Se le atribuye a Jesús la siguiente cita: ciegos conductores de ciegos, hombres de rapiña y de corrupción que con el pretexto de las largas oraciones devoran los bienes de las viudas y de los huérfanos. ¿Cómo es? Sí, tú sabes, sí, sí.
Y mi episodio favorito del Evangelio fue cuando el tipo entra al templo y saca a todo el mundo con fuerte. Exacto, porque el tipo vio ¿verdad? Jesús ve lo que han hecho con toda la tradición judea y el lucro que hay detrás de eso. Y me imagino yo que pues, Él explotó ajá, contra todo aquello. sí, sí. Así que Hay, lo van a matar, hay lo van a algunos, empezar a matar. O sea, hay algunos que dicen que el burro solamente entiende la vara. Pues yo pienso que en ese caso él solamente le dio el lenguaje que ellos entendían. Les comunicó su mensaje por el lenguaje que ellos entendían. Así que, viuda de los huérfanos. Otra cita de él, lo que se le atribuye es, no es lo que entra en la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de ella. Esa la utiliza mucho nuestro maestro Flavio, ¿verdad? Y habla mucho sobre esa. Y aquí en este libro habla sobre por qué. Y según el espiritismo, la palabra es la expresión del pensamiento, una de las fuerzas más poderosas del espíritu, porque éste cuando se exterioriza entra en contacto con el fluido cósmico espiritual y se propaga en forma de onda viajando en todas direcciones. Por eso es que la palabra tiene tanta fuerza. En mi caso, por ejemplo, que yo soy hipnólogo, hipnoterapista, para mí eso tiene mucho sentido, porque lo que yo digo es importante. Tengo que decirlo con mucho cuidado y dirigido al bienestar del que estoy atendiendo en ese momento. Por eso y por muchas otras cosas, pues esto es importante. Las acciones del pensamiento dirigidas a alguien marchan a su destino. Si la carga es de bien, bien produce. Si es de maldad, mal producirá. ¿Ok? Y es bien importante. Y cuando son utilizadas por maldad, parte de esa maldad está dentro del emisor. Así que es bien importante. ¿Eh? Aquellos que pierden la paciencia y maldicen y revientan, pues cuidado, ¿verdad? Yo cuando era más joven era uno de esos. Pero con los años he tratado de suprimir eso, ¿verdad? Una de las expresiones, y aquí es que está el centro de ese capítulo, una de las expresiones que más ha sido utilizada por los sacerdotes del espiritismo cristiano, y vamos a ver qué es eso. Muchas de las cosas que os digo no podéis aún comprenderlas y tendrán otras muchas que deciros que tampoco comprenderáis. Por eso os hablo en parábolas, pero más tarde les enviaré, debe decir, un consolador, el Espíritu de la verdad, que restablecerá todas las cosas y las explicará todas. Más o menos eso es lo que dice allí. Yo creo que ese libro, por la traducción en portugués, pues cambia un poco esa expresión. toda la gente que escuchaba las parábolas de Jesús realmente las entendía. Exacto. Te va a explicar por qué. Si no las entendía, pues tú puedes interpretarla a la Lo que manera sea. que tú creas. Sí, sí. Porque el ejercicio de la parábola lo vas a ver. Pero aquí, si vamos a ver una de las expresiones que más ha sido utilizada por los sacerdotes del espiritismo cristiano. Y es que en Brasil hay espiritistas que son cristianos, que son evangélicos. Hay una división en el espiritismo. Y utilizan esa parte para decir que ese espíritu consolador, ese espíritu de la verdad, es el espiritismo. ¿Ok? Probablemente Jesús poseía más conocimientos esotéricos y filosóficos que eran incomprensibles a la instrucción de quienes lo escuchaban en aquel momento.
¿verdad? Estamos hablando de gente que era, ¿ah? Joven acaba de decir algo que tiene mucha razón. Ese Jesús era un maestro en paciencia, porque para poder soportar la ignorancia histórica del momento debió tener una paciencia increíble y un amor increíble para poder manejar toda la ignorancia que había en ese momento en la humanidad. No es que hayamos cambiado mucho, pero vamos, en aquel momento debió ser duro, ¿verdad? Bien duro. Para comprender muchos de sus mensajes fue necesaria la transformación del intelecto humano, estamos hablando en general, que solo la cultura científica y el pasar de la historia lograría. Jesús habla en parábolas y según el diccionario de la RAE, define parábola como la narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El hablar parabólico o parabólica es decir las cosas de forma vedada, de forma oculta, y cuyo verdadero significado no se halla a la vista de todo, pues se dejó intencionalmente oculto para obligar al oyente ¿a qué? A buscar y a profundizar. Jesús quería creyentes entre sus discípulos. No, Jesús quería gente pensante. Hasta el estudiante más sobresaliente lo negó 3 veces. Él trató de coger a esos 12 discípulos, ¡pam!, y enseñarlos a pensar, a entender. ¿Tuvo resultado? Pero ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué eso es necesario? ¿Qué pasa si yo les digo a todos ustedes el conocimiento y ya? ¿En qué ustedes se convierten? ¿Ah? No hay interés, pero ustedes son un vaso vacío que yo le echo conocimiento como si fuera a llenar agua. Eso es una teoría educativa que todavía se utiliza, que si los estudiantes son como si fueran un vaso que está vacío y yo le echo líquido, conocimiento. Ajá. Esa es una teoría educativa que todavía el Departamento de Educación utiliza, que es un disparate a mi entender. Pero se piensa de que ustedes están vacíos, que ustedes no saben nada y llegan ahí a aprender de espiritismo, sin saber nada. Y pues se sientan ahí a que yo les vierta. Pero eso requiere un proceso, ok, vamos a suponer que soy yo que estoy diciendo una parábola. Yo espero una reacción del público, un análisis que me refuten, ¿verdad? Que haya ese dinamismo que hay en el aprendizaje. Y no se daba, yo creo que no se daba, era solamente decir la parábola, muchos no la entendían, muchos solamente se fijaban en los milagros entre comillas y se quedó ahí. Si tú te das cuenta, todas las conversaciones que aparecen en los evangelios sobre Jesús, ¿qué era? Eran las comidas cuando se reunían a hablar, Ajá, eran en las caminatas o en los viajes. ajá. No hay nada más. No hay salón de clases, sino en la convivencia. ¿Ven? Jesús vivía con ellos y ellos vivían con Jesús. Es en la convivencia que está ese aprendizaje. Y por eso tiene que ser en palabra. ¿Por qué? Porque en la convivencia tú conoces realmente a la gente. Y si tú convives con alguien, no le puedes hablar directamente lo que piensas ni lo que quieres hacer. Tienes que decirle de alguna forma elegante, bonita, para que la otra persona no se ofenda. Todo el mundo que ha convivido con alguien sabe eso, ¿verdad? Que hay que ser diplomático, ¿verdad? Exacto. No puedes ser sincero completamente, ¿verdad? ¿Verdad? Si tú vives solo en un monasterio, pues, y tienes tu cuarto solo y la comida te la llevan, pues tú puedes ser lo más sincero posible que puedas, pero no en la convivencia.
Por eso es que tenía que hablar en parábolas, tenía que dar el mensaje a través de... Y recuerda que todo el mundo en aquel momento vivía y aprendía de esa forma. No había escuela formal, solamente los ricos de aquel momento, los poderosos, llevaban a sus hijos a donde los sacerdotes a estudiar. El pueblo, el vulgo, la gente, lo que conocemos como la chusma. No era así. El que vivía de día a día no tenía escuela. Volvemos a lo mismo, cualquier semejanza con algo que usted conoce es pura coincidencia. Así que Jesús en la convivencia tenía que enseñarle a sus discípulos, tenía que hablar en parábolas para que estos meditasen sobre sus acciones y entendiesen poco a poco todo ese conocimiento. ¿Sí? Era necesario. Le pasó a Sócrates, le pasó a Aristóteles y a todos los demás. O sea, Jesús no tenía un problema nuevo, le pasó a todo el mundo, que fue un sabio en el momento y enseñó unas ideas espirituales elevadas. Al Buda le pasó lo mismo, no hablaba en parábolas también. Los griegos hablaban y enseñaban a los niños de aquella época por medio de fábulas. La fábula de la tortuga y la liebre, de la hormiga y de la cigarra, son fábulas que llegan desde los griegos para acá, para enseñarte que cosas de la vida. Todo ese mundo mitológico eran herramientas educativas, lo mismo que las parábolas de Jesús. Que las parábolas de Jesús tenían más importancia porque eran conocimientos y enseñanzas espirituales, bueno, sí, pero había que decirlo por ese estilo, porque si no, no era efectivo. Yo siempre he pensado que el cuento de Jesús es un montaje completo, Mm. en términos de que ponerlo a morir en una edad joven y apagarlo ahí por completo y dejar un cuento grandísimo de él, eso funciona. Ahora mismo muere alguien, el valor de esa persona no es ahora, el dibujante, el escritor no es importante ahora, cuando muere, escudriña, van allá al closet, las cosas, encuentran aquellos libros que él no quiso poner, la canción que él no quiso poner, la desarrollan, da dinero, crea fama y lo levantan. Para mí que eso fue lo mismo cuento. Matarlo a tiempo fue mucho mejor que dejarlo morir de viejo y ser un cualquiera igual que todo el mundo. Pero La muerte de Jesús tiene otra connotación, por lo menos desde el punto de vista histórico, para mí. Unir a un pueblo en contra de un invasor es una amenaza política. Y Jesús creaba políticamente una amenaza para imperios humanos. Y por eso es que lo matan. No lo matan por sus creencias religiosas, sino por su capacidad de poder unir a un pueblo judío en contra de quien invade. Recuerda que Roma estaba allí invadiendo unas tierras que no le pertenecían. Ajá. quejaron por tanta sangre, tanta cosa, pero si vamos a las épocas esas, o el cuento en esa época, era necesario que la muerte para ese tiempo era la crucifixión, los clavos, el maltrato más físico, ¿verdad?, que se pudiera ejercer, pues lo hacían en esa época y se lo hicieron a Cristo, a Jesús, una muerte bien violenta, bien maltratante, pero vuelvo y repito, es para darle el sabor a esto, ¿ves? La idea de la crucifixión es un acto público de humillación. Y por eso se hacía públicamente y se dejaban en los caminos. Las crucifixiones eran para que la gente lo viera y sirviera de disuasivo para que otros hicieran lo mismo que él. Eso es todo detrás de la crucifixión. Los romanos eran bastante brillantes en ese aspecto. ¿Ok? Ellos preferían disuadir a alguien que tener que aniquilarlo. ¿Ok? Y por eso es la grandeza de la expansión del Imperio Romano. Pero volviendo acá al tema, ¿verdad? La interpretación de esa película está hecha por un director que pertenece a un grupo religioso católico del Opus Dei, que es Mel Gibson. Realmente, por eso es que tú ves tanta, pues porque así lo ve un católico.
¿verdad? Es una interpretación artística de lo que él piensa que pasó. Así que, y como es tan católico, reconocido internacionalmente como un hombre católico, bien católico, pues vemos ese tipo de cosas. Que esto es bien importante. El hablar parabólicamente, es decir, las cosas en forma velada y cuyo verdadero significado no se halla a la vista de todos. Eso hay que subrayarlo. No se halla a la vista de todos, pues se dejó intencionalmente oculto para obligar al oyente a buscar y profundizar. Sócrates hacía lo mismo, los monjes de Oriente hacen lo mismo, ¿verdad? Confucio y toda esa gente que existió antes de Jesucristo hacía lo mismo. Decía las cosas de tal forma que el estudiante tuviese que interpretar, reflexionar sobre el tema. Ah, que lo está. Gracias. Se habla del espiritismo como el consolador prometido por Jesús, y esto podría ser un concepto aceptado por muchos, porque la ciencia y la filosofía del espiritismo provee respuesta a muchos de los conceptos e ideas que Jesús promulgaba. Eso es posible, ¿verdad? Según la idea del Consolador, el espiritismo completaría lo que Jesús no pudo. Eso es la idea, ¿verdad? Pero Jesús nunca dijo que enviaría el espiritismo, porque tal concepto no existía, ya que lo forjaría Allan Kardec en 1856 cuando necesitó explicar los nuevos conocimientos adquiridos por las manifestaciones mediúnicas. Así que, ¿puede ser el Consolador o no? Pues no sabemos. No hay forma de saberlo, ¿verdad? Creo que el espiritismo tiene cosas más importantes en que utilizar su tiempo, como filosofía y como ciencia. Estar discutiendo si Kardec es una de las reencarnaciones de Jesús, o si Kardec fue el consolador o el espíritu de la verdad, son discusiones que a mí me parecen improductivas, por no decir la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este es el tipo de conversación y de concepto que se discute por esos espiritistas cristianos. Y por eso es que hay que tener cuidado con esa línea de espiritismo. Existe una división entre los espiritistas actualmente. Los espiritistas religiolátricos, siguiendo la obra mediúnica dictada por el espíritu de Manuel, llamada, tienes que poner entre comillas, que se me olvidó, el consolador que prometió Jesús. Así se llama la obra. Es una psicografía que los evangelios son la única fuente de elevación. Dice que los evangelios son la única fuente de elevación moral. Esto que está aquí, el Consolador, es una psicografía escrita por un espíritu llamado Manuel en Brasil. Y hay muchos libros de espiritismo que tienen eso. Tú los has visto, ¿verdad? Mi mamá tiene 2 o 3 allí en casa. Ajá. Y tiene mucho. Entonces, cuando usted va al libro, es bien interesante que este investigador encuentra a ese Manuel. Y Emanuel existió en Portugal, era un padre jesuita que se muda a Portugal y que vivió allí y que participó de un montón de organizaciones católicas, que se autoflagelaba los domingos públicamente y que hacía un montón de cosas bien cristianas y bien católicas y bien religiosas. Cuando desencarna, está en el mundo espiritual, no deja de ser católico, entonces se manifiesta a través de los medios, no ha vuelto a encarnar. Así que, ¿qué conocimientos tiene? Pues lo que pudo obtener en esa encarnación. ¿Y qué es lo que sigue promoviendo? Pues lo que sabe. Entonces se comunica a través de los medios y da unos mensajes que a primera vista, si usted lee los mensajes, tienen lógica, pero impulsa esto,
que los evangelios son la única fuente de elevación moral. Y sabemos todos nosotros que la humanidad aprende por los conocimientos de todos y que los evangelios no son la única fuente. Debe haber muchas otras fuentes de elevación moral y eso es parte de nuestro desarrollo. Hay filósofos, hay otros personajes históricos que no son religiosos que han elevado eso, ¿verdad? Hay científicos que su contribución científica hace que el progreso de la humanidad sea. O sea, la moral no es lo único que hace que evolucione el ser humano. Tenemos la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, hay un sinnúmero de cosas que hacen la higiene, por ejemplo, eso no ha salvado más vidas que cualquier otra cosa. Y ese tipo de cosas, ellos lo descargan como que no tiene importancia y lo único que importa son los evangelios. La pregunta es, ¿ese espíritu habló? ¿Alguien le cuestionó No. o solamente aceptaron el mensaje tal cual? Es que el psicográfico es completo, de arriba abajo. Nadie cuestiona. Nadie cuestiona. De Ese es el hecho, se problema. publica en la misma casa editora que se publican los libros de Kardec, Como una gran verdad, sin cuestionar. sin cuestionar. E incluso vamos a ver todo lo que ese espíritu dice. Solo la figura de Jesús y sus enseñanzas en los evangelios son necesarias para la evolución espiritual. Mírate eso. Estos espiritistas argumentan que las ciencias son débiles por ser cambiantes y no reconocen ninguna otra contribución al desarrollo humano. O sea, ellos piensan de que el evangelio es lo único. Por lo menos este espíritu eso es lo que promueve. ¿Ok? Sí, las ciencias son cambiantes, pero es que eso es lo que es la evolución. Todo cambia. Eso es lo que es evolución. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser que no lo sea, o esa verdad se hace más grande, se amplía, ¿verdad? Pero eso no es la gran cosa. No veo cuál es el problema, pero para ellos dicen que eso es débil, que los evangelios nunca cambian, que son los mismos siempre y por eso hay que reconocerlo. Estos espiritistas dicen que el carácter del espiritismo es el de reavivar el evangelio y aplicarlo de una forma auténtica. Mira eso. Para estos espiritistas, el culto del hogar, el culto al espíritu Emmanuel y el espíritu Ramati son parte del espiritualismo moderno. Son obras que sustituyen a Kardec. Mira qué cosa. Entonces, vemos que todas esas obras son ritos. Y el espiritismo está en contra de todo tipo de dogmas y de todo tipo de ritos. ¿Eh? El espiritismo es solo uno y está claramente definido por Kardec y está ajeno a todo ritual o comportamiento sectario. Escribió Kardec en el libro de los espíritus, el estudio de la doctrina como la espírita que repentinamente nos conduce a un orden de cosas tan nuevo y tan delicado, solo puede hacerse fructíferamente por hombres graves, seres humanos serios, ¿verdad? Perseverantes, ajenos de prevenciones y animados por el firme y la sincera voluntad de obtener un resultado. Todo aquel, hay que separar esa A, que quiera adquirir una ciencia debe estudiarla metodológicamente y empezar por el principio y proseguir el encadenamiento y el desarrollo de las ideas. ¿Ok? No hay rito en el espiritismo. ¿Ok? No hay culto de nadie. No podemos hacerle culto, ¿de dónde es que dice, verdad? No puede haber culto del hogar. Ahí está, ¿verdad? No puede haber culto en el hogar. Nosotros leímos aquí, estudiamos libros que hablaban de ese culto en el hogar. Y lo que decían los espíritus familiares a esos, eh, a esos espiritistas, ¿verdad? Porque en Brasil la religión y el espiritismo se practican en el hogar. Eso no es ajeno a nosotros.
¿Cuántos de nosotros vimos a nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tener altares en la casa? En la casa de mi abuela se practicaban sesiones mediúnicas ciertos días a la semana, como una forma familiar de... ¿Y qué se le preguntaban a esos espíritus? Pues las cosas que interesaban a ese grupo familiar. ¿Qué va a pasar con fulana? Si fulanita va a tener un hijo o no, el matrimonio de fulanito va a funcionar, esas cosas. Eh, no, no, pero es que no puede ser serio porque ¿cuáles son los espíritus que se comunican? Pues los familiares, los afines a ese grupo. ¿Eh? Y se tenían altares, ¿verdad? Y en caso de mi caso, pues mi abuelita tenía Santa Bárbara y se le ponía, tú sabes, no había ratas más grandes en la comarca de cerca de casa de mi abuela, más las que iban a comer comida a ese altar. Mi abuela ponía manzanas y panes. Pues, ¿qué pasaba por las noches? Pues ese altar se llenaba de... Y entonces era un cuartito fuera de la casa. Y tú sentías cosas cuando te quedabas allí. Tú sentías cosas en ese cuartito y no eran los espíritus. Ah, eran así, tú sabes. ¿Por qué? Porque ponía manzanas, ponía panes, ponía cositas de comer dulces. Hay unos dulces que eran de Santa Bárbara, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Una tradición traída de Cuba, ¿verdad? De esas personas que venían de Cuba acá en los años 40 y 50, y pues se regó en el área oeste esa tradición, ¿verdad? El culto a Santa Bárbara. Pero esas prácticas se daban en el hogar. Mi abuela tenía un libro, el libro de oraciones de Allan Kardec. Ese libro se dejó de publicar, pero de alguna forma, Allan Kardec lo dejó de publicar, de alguna forma salió ese libro. Y en cualquier botánica de este país, tú podías conseguir ese libro de oraciones. ¿Veis? Se aceptaba como las oraciones que te ibas a hacer antes de empezar la sesión medúnica. Completamente religioso. Te iba a decir algo, Robert. Es que tengo una pregunta y no sé cómo dirigirla, ¿verdad? ¿Va para ti? La pregunta mía es la siguiente. El encarnado en este planeta está obligado o tiene que estar obligado a tener en qué arreguindarse para proseguir su vida aquí moral. O sea, tenemos que tener a alguien en mente como un Dios o como un Jesús o como un Kardec. No podemos venir a este planeta con nuestra propia capacidad y enfrentarnos moralmente y socialmente como debe de ser. O tenemos que entonces ser pullados o arrendados de algo para sostenernos, para crear fuerza para caminar. Sí, la experiencia de la encarnación a través de la historia del ser humano en el planeta siempre ha estado arreguindado de eso. Siempre hay algo, siempre hay una explicación de cómo es la vida antes de la vida y después de la vida. Eso ha pasado en todas las culturas, desde los primeros tiempos de la humanidad hasta hoy día. Hey, los humanos que menos arraigo tienen a eso, por lo general, son los humanos que más contribución hacen a la sociedad. Todos esos científicos, muchos de ellos nacieron en hogares bien religiosos y romper con eso para entonces estudiar y educarse y tener una contribución científica, pues tuvieron que romper con eso. Mm. Sí, sí, o sea, los grandes contribuyentes de la humanidad, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos como Gandhi. Gandhi tuvo que, ¿verdad? Alguien que nació en la India cuando estaba el imperio inglés allí gobernando, que estudió en las mejores escuelas, una mente brillante. Tuvo que renunciar a todo eso para volver a sus ideas nacionales, ¿verdad? Del pueblo, de su pueblo, del pueblo de la India.
y estudió muchas religiones y trató de entender, incluso trató de que no hubiese la división esa que hubo entre Pakistán y la India por la religión. Y trató de romper con muchas ideas sociales y de dogma que existen en su sociedad. No hay sociedad en el mundo que tenga más deidades que la gente de la India, y más historias sobre dioses y sobre cosas espirituales y sobre conceptos y supersticiones. Y él trató de romper con eso, ¿verdad? De unir a su pueblo en cosas bien básicas. Fue un pueblo pacifista, una idea de una gran nación, una sola, sin castas, sin tribus, sin nada. Él trató de romper con eso. Y mira cómo terminó. No pudo evitar que se dividiera y al final aceptó diciendo, ok, vamos a evitar que la división sea tan violenta. Y se mataron cientos de miles de personas. La mayoría de la gente le gusta seguir a otras personas. Sí. La contestación es no, no necesitamos a nadie porque tú no tienes que seguir a Jesús, pero si tú miras la esencia del mensaje, eso, si lo entiendes, si eres de lo cotidiano y ves el mensaje que es simple, no necesitas la figura, necesitas el mensaje. Con nuestra capacidad, ¿verdad? De habernos desarrollado a través de los millones, miles o cientos de encarnaciones, todavía tenemos que depender de algo, que nos fortalezca o algo que nos dé un ejemplo para nosotros proseguir. Pero que seamos natos y originales y naturales en nuestras acciones morales, sin depender de algo en alrededor. Pero siempre tenemos que tener un ejemplo, siempre tiene que haber alguien que esté más arriba para yo venerarlo o que me sirva de... Eso es parte, O sea, que una necesidad. es parte de la convivencia del ser humano. El ser humano, por convivir en grupo, se da ese fenómeno. Es parte de la convivencia, no nos podemos separar de eso porque nosotros vivimos, somos parte de una sociedad, somos parte de un grupo familiar, de una sociedad, de un país que tiene ya de por sí unas costumbres, unas supersticiones, unos hábitos ya establecidos. Por eso es que es tan difícil. Pero vemos espíritus que rompen con eso todo el tiempo y se desarrollan sacando eso, poniendo eso a un lado y aprendiendo cosas nuevas. Los grandes revolucionarios no son los que cogen las almas y liquidan a la gente. Los grandes revolucionarios son los que cogen a la gente y los ponen a pensar de forma diferente. Por el espiritismo y Kardec y todos los conocimientos que él organizó, no te han puesto a ti a pensar diferente. ¿Acaso los libros de Kardec no cambiaron tu vida? ¿Por qué? Porque esas ideas hicieron por lo menos en mi cabeza, hicieron, tú sabes, hicieron un terremoto. ¿Sabes? Movieron un montón de cosas, ¿verdad? Cambiaron mi forma de ver el mundo, de pensar, de relacionarme de mil y una formas. Esos conocimientos. El conocimiento, la idea, no Kardec. O sea, tú no te sientas y No le es pones Kardec, un altar a Kardec, ni le rezas no a es Kardec. Kardec porque Kardec mismo dice, esto no es mío, esto yo lo Claro. organicé. La contribución de Kardec no es el conocimiento que sacó de allí, es cómo lo organiza y cómo lo investiga. ¿Eh? Mire, yo pienso que nos enseñan a ser ovejas desde siempre. Ah, O sea, nosotros tenemos que seguir a alguien y yo pienso que es parte del sistema. No simplemente somos ovejas de la religión, somos ovejas de los PNP y los populares, somos ovejas de los, del aquel equipo de baloncesto o qué sé yo. La gente siempre necesita seguir a alguien y ser parte de, no importa cómo sea. Y sí. sentirse parte de para no ser la oveja negra. Acuérdate del concepto de la oveja negra, es aquella que no sigue a nadie. Sí, esa idea, volvemos a lo mismo. Es parte, Exacto, para no estar excluido, ser parte de es algo. parte de la convivencia, sentir que somos parte de un grupo en los comienzos de la humanidad garantizaba la supervivencia. Y por eso a nosotros nos gustan los grupos.
A mí me desespera un poco, pero los grupos, exacto, estar en un grupo y estar de acuerdo en un grupo da una sensación de seguridad, ¿verdad? Y de pertenencia, como dicen, ¿verdad? Pero por eso es que las pandillas son tan exitosas y los ejércitos y todo eso, pues, es la sensación de pertenecer. Pero el fanatismo es algo que hay que eliminar. La superstición es algo que hay que eliminar, ¿verdad? Y si te vas a pertenecer a un grupo, que sea un grupo pensante o que piense más, ¿verdad? De la cuenta. No que sea un grupo de simplemente lleno de seguidores, ciego, ¿eh? Tú sabes, y entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes. Y aquí, esos cultos en el hogar, esa devoción a ese espíritu como si fuera la gran cosa, como si fuera sustituto de Kardec, o el espíritu de Ramati, que no hablamos de él, que lo menciona poco, pero las cosas que dice son realmente, si usted lee el libro, usted, a mí me chocaron como que, ¿cómo nadie evalúa esta información? ¿Ves? Es una información sin evaluar. Lo mismo pasa con los libros de, ¿cómo es que se llama? Trincado, que era un medium que llegó un momento en Argentina, llegó un momento que no, todos los mensajes los recibía, lo daba por cierto y no hubo evaluación de mensajes alguno. Y recuerde que los espíritus hablan de lo que saben. No pueden hablar de otras cosas, no porque estén desencarnados saben más que nosotros. Y ese es el problema de esto, ¿verdad? Son parte de un espiritualismo moderno. Ellos dicen de que porque están haciendo eso, superaron yo a Kardec y somos más modernos que Kardec. Así que somos lo próximo. Si realmente son espíritus evangélicos, son espíritus religiosos, nada más. Y lo que están haciendo es cogiendo a los espiritistas y de cierta manera lo están manipulando, están desvirtuando el mensaje. ¿Qué decía Kardec? Es mejor rechazar 9 verdades que aceptar una mentira. Aquí nos estamos, nos estamos comiendo una sola mentira, la de esos conceptos. Los evangelios, son parte de un libro religioso del cristianismo. Se saca de él lo que se puede utilizar, pero no hay devoción a ese libro, ni igual que los libros de Kardec. Aquel libro de Kardec de oraciones se le ponía la mano encima y era una cosa que, tú sabes, como si fuera algo sagrado. Bueno, seguimos adelante. Ya abrimos lo que, ok, esto es lo último importante. Ah, ah, ok. Esta parte solo puede ser fructífero para hombres serios, perseverantes y ajenos de todas prevenciones, ¿verdad? Todo intento de sacarle provecho a. Eso es bien importante, animados por el fin, por la firme y sincera voluntad de obtener un resultado, el que sea, no el resultado que a mí me convenga. Y eso es lo que vemos en algunos de esos escritos, ¿verdad? Que esos espíritus, ¿cuál es el resultado que quieren? Pues obtener la atención de esos mediums. ¿Para qué? Para ellos poner su agenda, una agenda de evangelizar, de darle un nuevo aire al cristianismo. ¿Eh? Porque el cristianismo ya está en una etapa de transición, ya está pasando a ser una religión de transición. Estamos entrando ya a otra cosa. Y los cristianos están recurriendo a una cosa que se llama el fundamentalismo. Y todo comportamiento fundamentalista tiene el mismo principio. Y es querer volver al pasado
y nada se cambia, todo es inmutable. Querer volver a ese tiempo donde la religión lo era todo. Si fuera por los cristianos fundamentalistas, volveríamos al inicio de los tiempos, donde el paraíso, ¿ok? A donde la iglesia mandaba todo, y usted ve esa secta en los Estados Unidos, que es nuestro referente social más común. Usted ve esas sectas, usted ve esos mormones, y usted ve esas sectas en los Estados Unidos de todo tipo, porque allí los hay de todos los sabores, separados de la sociedad, unidos a unos grupos pequeños donde solamente algunas personas tienen el control y explotando a las personas que sinceramente se acercan buscando orientación espiritual y una visión espiritual de la vida, que sinceramente y genuinamente la necesitan. Yo estaba viendo un documental hace poco sobre Hillsong, ese grupo religioso que fue bien famoso en los años 90, y todos los escándalos vienen de Australia, y todos los escándalos de abuso sexual y todos los escándalos de explotación financiera que han tenido no tan solo en Australia, sino en los Estados Unidos. ¿Eh? Y entonces todos esos grandes televangelistas que tenían, que eran figuras de la farándula, como todos cayeron de alguna forma o de otra, y como la utilización de los dineros de la gente para su lucro personal, vivían como Bad Bunny, vivían ahí tirándose el dinero por encima, ¿verdad? Y simplemente eran de la contribución. Había una contribución que daban la gente que iba a esas iglesias, que era para los pobres. Y ellos se inventaban estos proyectos en el África y se inventaban estos proyectos que nada era cierto. Y la gente donaba para aliviar a los que estaban en otras partes del mundo sufriendo porque no tenían agua potable, porque no tenían alimento, porque eran pobres, porque no tenían escuelas. Y la gente donaba y ellos agarraban todo ese dinero y se compraban carteras Cartier, trajes y corbatas de 5.000 pesos, relojes, motoras, viajes, con el dinero de los pobres, o que era destinado para los pobres. Y ese documental está bien interesante y lo están dando ahora en Netflix y en otros lugares porque recientemente el tribunal ha dictaminado sobre ese caso y las personas involucradas y los creadores de esos movimientos religiosos aparentemente van a sufrir las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Van presos, tienen que devolver el dinero, tienen que coger todas esas corporaciones y descararlas en quiebra. ¿Eh? Los presuntos abusos sexuales tienen que pagar las consecuencias, ¿verdad? Muchos de ellos ya han muerto, pero muchos no. La iglesia tiene que restituir, ¿verdad? Hacer reparaciones monetarias a esas víctimas, como está haciendo la iglesia católica. Y entonces eso está ahora, si tienen la oportunidad, son documentales cortos, véanlos, porque Hillsong, ah, Hillsong, sí, y Hill, Hills de Song, era un grupo de cantantes y artistas, son como unas estrellas de música, y alrededor de eso eran unos cristianos, ¿verdad? Evangélicos, eran pentecostales, pero hicieron de la evangelización un espectáculo, y la gente iba como si fuera un concierto de rock, y era todo así. Y pues eso generaba mucho dinero, al mismo tiempo gastaba mucho dinero. Y toda la gente que estaba allí trabajaba voluntariamente. Uno de los cargos que se le hace a esa gente es explotación financiera. Así que es interesante. Te iba a decir algo. Mira, es bien loco porque es que tú hablas cosas que, es que pues, en estos días, mi hermana pues es cristiana, ¿verdad? Todavía. Y ella me ha estado haciendo eso que tú dices, mi hermana se ha convertido en una fundamentalista bien tremenda. Ella
no quiere escuchar nada, solamente lo que ella dice es. Entonces, de manera tal que me prohibió, ella me está haciendo una lista de conversaciones de las que podemos hablar. Para que ustedes sepan, o sea, yo no le puedo hablar ni de Dios, yo no le puedo hablar del aborto, yo no le puedo hablar de, aunque ya yo cambié de opinión del aborto aquí, yo no le puedo hablar del aborto, yo no le puedo hablar del cambio del sexo en los niños, de que las mujeres tienen sus propios derechos, nada. O sea, así que como ella me puso una lista de temas para qué puedo hablar y qué no puedo hablar, pues yo le dije, pues mira, fíjate, yo creo que mejor hablamos de ti, de mí, de mi mamá y ya. Porque ¿qué conversación yo puedo tener con una persona con la cual yo tengo que elegir en mi cabeza qué le voy a decir en el momento que voy a hablar? Nuestra conversación no puede ser espontánea. Es increíble, yo me quedo hasta bruta. Y de lo que dijiste de los predicadores, ¿tú sabes dónde está Rodolfo Font ahora mismo? Ajá. Está enfermo, está en un sillón de ruedas. Cuando estaba en su pic, dejó a su esposa y se fue con la secretaria. Tú dices el ¿Entiendes? padre. El padre, no, porque ahora el hijo tiene el imperio, ese es el heredero del imperio, pero pues, Ese tipo se llama el Evangelio de la Abundancia. Tiene un nombre económico, o sea, es una fórmula económica de la prosperidad, de la exacto. propiedad de la abundancia. Tiene una fórmula económica entre las iglesias, ¿ok? Eso es un sistema ya establecido. O sea, yo no se inventa nada, eso está medido ya. Es una fórmula económica, ¿no? Y muchas de esas iglesias ya lo tienen. Lo que iba a decir sobre el fundamentalismo es un fenómeno social que hay que estudiarlo. Y hay que estudiarlo porque estamos entrando en un momento histórico donde es la herramienta de supervivencia de esos grupos religiosos que están poco a poco, sus ideas se están viendo menguadas y van a desaparecer con el tiempo. ¿Sí? Parte de ese fundamentalismo existió en el siglo XX con el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es una extensión del nacionalismo. Es que una raza supera a todas las demás y tiene el derecho de. Y empezó como una idea fundamentalista de los perdedores de la Primera Guerra Mundial, para que usted vea que las guerras no traen nada bueno nunca. Así que los que perdieron la guerra, que fue la Alemania de la Primera Guerra Mundial, uno de esos sobrevivientes fue Hitler. Llega a su país, crean grupos sociales y políticos fundamentalistas, donde no hay extranjeros, donde no hay judíos, donde no hay comunistas, donde no hay... Sacamos a todo el mundo que no queramos, los sacamos, le entramos a palos, rompemos sus tiendas, hacemos lo que sea, y creamos esta organización nueva. Pues se crea un partido nuevo, se crea una nación completamente nueva, declaran a Hitler como el canciller, y ya sabemos la historia. Pero empieza por un movimiento fundamentalista, de nacionalistas extremos, de fanáticos, ciegos, que no aceptan ninguna otra idea más que las de ellos, y que al fin y al cabo, ¿qué hicieron? Hasta quema de libros, exterminio, trataron de exterminar toda una población. Volvemos a lo mismo, cualquier similitud con algún país que usted conozca es pura coincidencia. Que al final, esto es lo último, porque esta es la última slide. En las obras póstumas de Kardec dice, dos elementos deben concurrir al progreso del espiritismo, que son el establecimiento teórico de la doctrina y los medios para popularizarla. A diferencia de aquellos escritos que siguen de que los evangelios es lo que tiene que seguir el espiritismo, Kardec en sus obras póstumas dice que el establecimiento teórico de la doctrina en cada uno de sus estudiantes, la teoría básica. ¿Okay? El espiritismo es una filosofía y una ciencia de conceptos. Es brocha gorda, no son pinceladas chiquitas. Es el rolo. Son conceptos grandes, amplios, universales.
que no cambian, como es la reencarnación, como es la evolución, la comunicación entre los espíritus, que es la mediunidad, ¿verdad? El progreso constante, la vida futura, sucesiva, la vida en otros planetas, Dios como un ser justo y bueno siempre. ¿Ves? Esos son los conceptos básicos del espiritismo. Ese es el fundamento teórico que hay que establecer. Y lo otro que hay que establecer, medios para popularizarlo, medios para llevar ese mensaje. No vamos a evangelizar, no vamos con ese cuento a donde quiera, pero así hay que ponerlo en tal forma que el que quiera lo pueda encontrar de una forma sencilla y accesible. ¿Ok? Y hasta ahí ese capítulo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere decir algo? Si ella fuera mi hermana, obviamente yo no le mencionaría espiritismo por ninguna causa, pero hay muchas maneras de tú enseñar lo que es la doctrina sin usar la palabra. Y me despediría de ella cuando le enganche el teléfono, pues que los buenos espíritus te acompañen, aunque me enganche el teléfono y no me vuelva a hablar. Poco a poco uno va mostrando. Yo tengo un hermano que ahora es religioso, ahora. Obviamente no vive como la religión indica, pero es religioso. Y los otros días me pregunta, ¿los perros tienen alma? ¿Tienen espíritu? Y yo, ay, llegó la pregunta. Pero como yo pongo muchas cosas en Facebook, algo tiene que haber leído. Y yo, sí lo tienen. Él tenía la fantasía de que como el pejito se le murió, que el espíritu del pejito iba a orinar en los cuartos porque encontró orines y yo lo más seguro que el pejo orinó antes, pero como siempre anda bojacho, pues a lo mejor no se dio cuenta. Pero me hizo la pregunta, los animalitos, los pejitos, ¿tienen espíritu? Y yo, sí, tienen. Pues yo a ella no le he mencionado la palabra espiritismo, pero sí le hablé de reencarnación y así suavecito, suavecito. Pero ella no quiere escuchar nada, ya no quiere escuchar nada de nada. De hecho, se cantó conservadora en estos días. Me mandó ver un audio ahí que me iba a hablar de las vacunas y era un audio de estos PNP, porque se ve que eran PNP porque hablaban de toda la cosa esta de que está pasando ahora, y ellos se pintan conservadores, esa palabra, ella es conservadora, no es liberal. Eso es un concepto que esa división va a traer consecuencias, porque no llega al profundizar de las ideas, sino que te estigmatiza de alguna forma y la persona que te considera liberal simplemente no te escucha, te cancela. Y ese cancelar, ¿qué pasó en la Alemania nazi? Se convirtió en la cancelación física. ¿Ok? Esos discursos fundamentalistas de odio, de desprecio, de persecución, ¿verdad? En pleno siglo XXI, con el desarrollo de la tecnología, están llegando a unos niveles. ¿Se acuerdan de Uganda? Los Hutus y los Tutsis. Todo ese genocidio que hubo allí fue promovido por una emisora de radio que le decía cucarachas a los adversarios políticos y sacó un día para el exterminio de las cucarachas y le compraron a los chinos 5.000 machetes a 20 centavos cada uno. Eso fue en los 90. Tú dabas 20 centavos, te llevabas un machete, vamos a perseguir a los... ¿Okay? ¿Que hay emisoras de radio en este país que hacen lo mismo? Sí, las hay. Las hay. Y el mensaje es el mismo. La cancelación al otro. Se le pone una etiqueta, lo cancelamos.
Y para la convivencia tiene que haber diversidad. Para una sociedad productiva y que tenga futuro, necesitamos de los pensamientos de todos. ¿Eh? El negar la ciencia, el negar los derechos de los demás, el perseguir, no contribuye a nada, sino a nuestro exterminio como sociedad. ¿Ok? Y eso lo estamos viendo. ¿Ok? Eso está ahí. Yo todos los días siento que eso empieza como a crecer, ¿verdad? Y ya veremos las consecuencias. ¿Ok? No es por meterle miedo ni ponerlos tristes, pero observemos, es un fenómeno que se está dando aquí, que lo copiamos de otra sociedad que no es la nuestra, pero lo estamos poniendo en práctica aquí, cuando nosotros como sociedad somos diferentes. ¿Mm? El ay bendito no es una cosa mala. El ay bendito es una cosa de tener solidaridad con el otro, de tener empatía, algo que se necesita hoy más que nunca. El ay bendito no es una cosa mala. Es que nosotros como cultura vemos al otro y nos da algo y dice, déjame dar la mano, déjame cogerlo suave con fulano. Eso no es malo, al contrario, es una cualidad cultural que debemos abrazar, porque dice mucho de nosotros, de porque no es que porque esté abajo le voy a caer encima. Al contrario, déjame darle una oportunidad, déjame ver cómo ayudo. No sé cómo, pero hago lo que pueda. En otras sociedades no es así. Nosotros vivimos un momento histórico donde estamos a 2 pasos de que pueda haber una guerra civil en el país que tenemos de referente por cuestiones raciales, por la división que hay entre negros y blancos, o entre los que no son blancos contra los blancos, porque ahí caímos nosotros. Así que ese nuevo ideal medio fascista, es parte de esa idea social o esos conceptos del siglo pasado que están desapareciendo cada vez más y más y más. Esa intolerancia es eso, que como ya no se tienen los referentes históricos de antes, pues la gente se pone fundamentalista. Como hay tanto cambio tecnológico y social, la gente recurre al fundamentalismo para tratar de evitar esos cambios. Eh, Así que, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Nadie, pues hasta aquí mi clase, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Oh, Camilo. Alan, fue Ruanda el racismo, donde ni siquiera eran razas diferentes. No he averiguado si eran 2 subrazas diferentes o solo 2 cepas. Lo que yo tengo entendido, sí, era Ruanda. No sé si dije algún país. Yo soy bien malo para eso, pero tal vez, tal vez dije Uganda y era Ruanda, perdón. Cambié el nombre del país, sí, pero era Ruanda. Y era entre los Tutsi y los Zuni, creo que eran y eran eran 2 divisiones que habían creado los colonizadores de 2 tribus diferentes, son etnias. Y entonces la división la creó el que coloniza ese país, que si no me equivoco eran, ah,
que sí, pero eh, pero volviendo otra vez al concepto, ajá, en, bueno, el punto era que en aquel momento el que llega a esas tierras establece la diferencia entre ambas etnias y eh, y- exacto, cuando se va ese colonizador, se queda ese problema ahí. Bueno, ok. Bueno, tú dejo preguntas con eso. Creo que le contesté la pregunta. Y disculpe porque no era Uganda, era Ruanda, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, cómo no. Ok, vamos a terminar a cerrar la clase de hoy. Y pues yo quería decir algo, yo digo algo. Era un cuentito bobo ahí de, yo tuve un padrino, mi padrino era un gran carpintero y bregaba mucha ebanistería. Y había una iglesia aquí en Hormiguero que abrieron nueva y él decidió voluntariamente ayudarle con los asientos, los bancos y ¿cómo se llama eso? Púlpito, ¿eh? Polio. Entonces, él realizó esos trabajos, hizo los bancos a la iglesia, preciosísimos. Yo le ayudé a lijarle y pasarle barniz, pero a lo último era gratis todo. Salía a trabajar a las 3 de la tarde y se quedábamos hasta las 8 de la noche trabajando en estos muebles, estos asientos. Pero luego al final, pasaban un par de meses, el pastor vino porque estaba apurado, porque él quería eso, para él poder inaugurar y pararse a frente de él, y faltaba como un día y medio. Y el Señor fue a la casa de ellos, estaba ayudándole y le dijo que se lo dijo de una manera que no era manera religiosa, era una manera sí. Y le dijo, mira, yo necesito esto para mañana o para el miércoles, porque vamos a inaugurar la iglesia, necesitamos, y es ya. Y lo que yo pude observar fue que todo el tiempo que estuvimos por meses trabajando para él, todo era maravilloso, la forma de expresarse este pastor y la forma de atendernos era gustosa, pero cuando se vio en realidad con la necesidad, demostró entonces lo real que él era. Y lo que hicimos fue que yo no le ayudé porque yo me asusté. Pero él levantó eso en el aire, lo tiró por un barranco y fue allá abajo con un martillo y lo embarató. Y esa acción, el pastor se fue corriendo. Y yo me fui bien contento porque salí ese problema. Pero en realidad me di de cuenta que sí, que como muchas veces nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad, hacer las cosas bien o dejar un buen, ¿verdad? De nosotros, un buen perfil de nosotros, mas sin embargo en la realidad, viendo las situaciones y estando bajo unas situaciones, también demostramos lo que en realidad sentimos. Y en ese momento esa persona hizo eso, el pastor también hizo lo de él, que es demostrar que no había ningún tipo de, como dice Camilo, no había ningún amor o algún efecto sobre nosotros, era más bien una necesidad material, no espiritual. Pero como eso, hay muchas más anécdotas y habrá personas que contarán muchas más cosas parecidas. ¿Ves? De que uno voluntario accede a algo y se aprovechan al máximo y luego después no era gran cosa. Total, la iglesia se cerró. Así que nada, vamos a cerrar como de costumbre y como siempre digo, ¿verdad? Que todos los que hemos llegado aquí recibamos, ¿verdad? Desde el centro ese amor y esa paz, ¿verdad? Y esa luz que tenemos aquí en el centro y gracias a estos hermanos espirituales y gracias a ustedes por su presencia, pues queda cerrada la clase de hoy. La clase ha sido muy buena. Y a los hermanos de internet también, gracias por su atención. Así que la palabra es gracias. Oh, sí, que hay que pasar por donde Marta, ella nos va a dar información.